Hermanos. Padre, gracias te doy en esta hermosa tarde, Señor, noche. Te pedimos que tu palabra eh, llegue al corazón de mis hermanos y llegue en el momento que ellos más lo necesitan, Padre. Gracias te doy. Usa mi vida solamente como un canal de bendición, porque es lo que somos, canal de bendición para ti, Señor, para la gente que nos va a escuchar en esta hermosa ocasión. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer su palabra. Gloria a Dios. Tenemos ahí en el capítulo 3 de Juan. Voy a tratar de explicarles la predicación que Dios puso en mi corazón. Habla acerca de Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3. Y voy a leer en la Biblia traducción al lenguaje actual. Me gustó algunas cosas como las menciona y dice la palabra del Señor así. Jesús y Nicodemo. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer? Ya siendo viejo, ¿acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le contestó, tú eres maestro famoso en Israel y no sabes esto. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Hermanos, hoy el Señor nos va a hablar acerca de Nicodemo, un principal, un fariseo principal, que era maestro de la ley, hermanos, era una persona muy importante entre los fariseos. Y algo que me llama la atención de esta parte es que dice que él había escuchado de Jesús. Por supuesto que él había ya escuchado esa fama de Jesús, pero algo le inquietaba en su corazón. Algo le inquietaba en su corazón y él decía, este es hijo de Dios, porque nadie puede hacer las señales que él hace. Pero no solamente era Nicodemo, dice la palabra, que habían otros que creían, pero el miedo, el qué dirán, la incertidumbre de que dejaran el partido político al que pertenecían. Dice que una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, estamos hablando de una persona importante, fue a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos, no le dijo sé, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Quiere decir que había otros encubiertos que no querían salir a la luz, pero él lo hizo. Eso fue lo que impactó en que yo escogiera este versículo, esta parte escritural que dice que le fue a visitar de noche. ¿Pero por qué de noche? Porque él tenía miedo, porque él tenía un cargo importante, como lo mencioné, y él no quería que descubrieran que él quería seguir a Jesús, que él creía en Jesús. Dice el versículo 3. Y Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Creo que se atrevió osadamente a visitar a Jesús, porque cualquiera que lo descubriera lo hubiera delatado.
pero de cierta forma no le interesó. Cuando Jesús lo vio, le habló de un nuevo nacimiento, querido hermano. Dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona tan preparada, una persona, un exégeta, no pudiera saber cómo es el nacer de nuevo? Pues créalo que así fue. Dice el versículo 4, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer alguien ya siendo viejo? Y si nosotros leemos este versículo, podemos decir, pero ¿qué ocurrencia de Nicodemo? Cualquiera puede saber, pero no exactamente así. Mucha gente no conoce la palabra del Señor. Tiene una venda en los ojos que no le permite conocer y la palabra la toman como locura. Dice el versículo 5, Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y lo estuvo ministrando, querido hermano. Nicodemo llegó con miedo. Nicodemo llegó buscando una respuesta, pero salió ministrado por parte del Señor. Él quería que Jesús le dijera quién era realmente, cuando en su corazón él sabía que era el Hijo de Dios. Dice el versículo 7, no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Quizás él no conocía a qué se refería el Señor. El Señor está hablando de un nuevo nacimiento del que usted y yo conocemos, mi querido hermano. Dice el versículo 9, Nicodemo volvió a preguntarle, pero ¿cómo es esto? Él tenía ansias de conocer la palabra, él quería saber más de Jesús. Como muchas personas cuando estamos en nuestro primer amor, que no debería acabarse, conocemos y queremos saber y queremos involucrarnos más en las cosas de Dios. De la misma manera, Nicodemo, él tenía muchas dudas y él quería saber cómo sucedía que tenía que nacer de nuevo. Dice el versículo 10. Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Jesús lo confrontó con lo que él sabía, con el cargo que tenía, con el liderazgo que desarrollaba y le dijo, tú siendo maestro, ¿no sabes esto? Este encuentro, hermanos, fue muy importante para Nicodemo porque Jesús lo confrontó con lo que él debería saber. Y por supuesto que no lo sabía. Y cuando estuve leyendo este pasaje, dije, quiero compartirlo con mis hermanos. Y hoy quiero comentar lo siguiente. Imaginémonos que hoy es esa noche, aquella noche como la de Nicodemo. Él fue porque tenía una gran necesidad de Dios. Usted está aquí no por casualidad. Usted está aquí no porque lo convocó la hermana Mercado o las líderes. Usted entró por su propia voluntad porque Dios quería darle esta palabra para su vida. Usted tenía que escuchar esta palabra que Dios le va a ministrar a su corazón. Es esa noche como la que Nicodemo entró a ver a Jesús. Aquella noche Nicodemo llegó de noche porque tenía miedo de que descubrieran que buscaba a Jesús. Era un líder muy importante de su partido político y habían identificado quién era Jesús verdaderamente como hijo de Dios. ¿Cuántas ocasiones se repite la historia de Nicodemo? Y muchas personas, conociendo quién es Jesús, tienen miedo de ser descubiertos. En una ocasión yo tenía un compañero en el trabajo en la Ciudad de México, querido hermano, y yo notaba algo en él que era diferente. Yo notaba que él hablaba diferente, que no era como los demás, pero no se daba a conocer que era cristiano. Hasta que en una ocasión, en una campaña lo encontré y lo encontré con su Biblia y alababa a Dios con todo su corazón. Y en ese momento me acerqué y le dije, ¿eres cristiano? Y se sorprendió. ¿Cuántas veces cristianos de diferentes iglesias les da temor
que sean identificados como cristianos. Pero dice la palabra del Señor que el que se avergonzara en esta generación de él, Dios se avergonzará de nosotros. Por eso es que en esta noche haga de cuenta que usted llegó a hablar con Jesús y que Jesús te dice, es que yo te he estado observando desde hace mucho tiempo para que tú me sirvas, pero para que tú me sirvas de corazón, para que tú veas lo que yo tengo para tu vida. Y mucha gente no lo ha querido hacer, simplemente por miedo, por el qué dirán, o porque pueden saber que en tu trabajo tú eres cristiano y te vayan a hacer a un lado. Usted está aquí esta noche sin miedo. Nicodemo llegó con miedo. Usted llegó sin miedo. Usted llegó a decir, yo recibí la invitación, han sido varios predicadores, pero yo quiero escuchar lo que Dios tiene para mi vida en esta hora. Llegó con agradecimiento. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden decir, hermano, yo soy sobreviviente del COVID. Hermano, Dios tuvo misericordia de mi familia. ¿Cuántas familias no lo pudieron decir? ¿En cuántas familias hay llanto, hay tristeza? Llegamos aquí con un agradecimiento y quizás, hermano, tú no eres tan reconocido como Nicodemo. A lo mejor a ti en la iglesia no te conocen muchos. A lo mejor sientes que no, nadie te toma en cuenta, pero usted ha venido a adorarle. Usted ha venido en esta ocasión a decirle, Señor, yo vengo a ti a ofrecerte lo que tengo. Hace un momento nuestra hermana comentaba la lectura y decía, Señor, ¿cómo tú hilas tu palabra? Perfectamente. Ella decía, el que pide, recibe. Nicodemo fue a pedir un consejo. Nicodemo fue a saber quién era Jesús. Él llegó a buscar a Jesús. El que busca, halla. Siempre que estamos predicando en la iglesia, le digo a los hermanos, no le cambies de transmisión, no te equivocaste, es la palabra que Dios tiene para tu vida. Y decía la hermana al inicio, el que llama se le abrirá. Es importante que Nicodemo llegara y tocara, y Jesús le abrió la puerta. Le dijo, pásale. Es probable que Nicodemo le haya dicho, es que vengo a molestarte. Jesús ya lo estaba esperando a Nicodemo, ya lo estaba esperando. Usted está aquí esta noche con un propósito. Ese propósito de que tú recibas de Dios. Vienes con agradecimiento a decirle, Señor, gracias por mi familia, gracias por lo que has hecho, pero no es todo, que tú pongas muy en alto el nombre de Dios. Mira, hermano, que tú pongas el nombre del Señor alto en donde quiera que te encuentres y con quien te encuentres y digas, yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, seguidor de Jesús, no como Nicodemo, que tenía miedo, que no quería que supieran a quién iba a visitar. ¿Sí me comprende, mi querido hermano? Es importante que nosotros nos levantemos con esa bandera y digamos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya somos ganadores al momento de estar perseverando aquí en la tierra con un propósito que Dios nos ha mantenido. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. La pregunta importante en esta noche es la siguiente. ¿Usted ya nació de nuevo? Tenemos a lo mejor 10 oyentes. Este mensaje va a llegar a más gente por YouTube. Pero la pregunta que yo te hago en esta noche es decirte, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya permitiste que Jesús entrara en tu corazón? ¿Ya le permitió al Señor ser el Señor de tu vida, que transforme tu vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos. No solamente es ir a la iglesia y adorar a Dios y decir yo soy cristiano. No, Señor, es importante saber que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida, que a Él nos estamos sometiendo, que estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. Usted ya reconoció a Jesús en su vida. Como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, gloria a Dios, nueva criatura es. No podemos vivir engañados como Nicodemo, que quería hacer las cosas secreto.
No podemos vivir con ese miedo que vivía Nicodemo de que alguien lo fuera a identificar que había ido a ver a Jesús. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que antes practicabas pasaron, dice la palabra del Señor, y todas son hechas nuevas. Gloria a nuestro Dios. Recuerde la respuesta de Nicodemo. Nicodemo decía, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Y cómo puedo tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Preguntas que a nosotros nos parecieran ilógicas. Pero yo quiero llevarte a algo importante en esta noche. A veces hacemos estas preguntas muchos cristianos y todavía se preguntan entre sí o le preguntan al pastor, pastor, ¿es malo seguir consumiendo mi alcohol en pequeñas cantidades? ¿Sí se da cuenta de lo que le digo? En una ocasión me encontraba en un hospital allá en la Ciudad de México, fui a una cita médica y a mí me llegaba el olor a cigarro. Estaba en la formación, pero me llegaba el olor a cigarro. Cuando veo que una chica está fumando allí en la salida del hospital, pero parecía chimenea, fume y fume y fume. Y me acerqué para decirle, oye, salse un poquito más para allá, porque el humo se está metiendo. Querido hermano, era una maestra de niños de una iglesia, una maestra cristiana. Cuando le dije, perdón, ella se sorprendió, hermano, no sé qué hizo con el cigarro. Quiero decirte, no sé qué hizo, pero el cigarro desapareció por arte de magia. Y me dice, pastor, perdóneme. Le digo, no, mija, no me pidas perdón. No pensé que fueras tú, pero yo creo que tú sabes lo que estás haciendo. ¿Cuántos cristianos no han nacido de nuevo, como Nicodemo? ¿Cuántas personas se dicen ser cristianas, pero no lo son? Solamente son apariencias. Nosotros tenemos que tener la certeza de que Jesús ha entrado a nuestro corazón. Y cuando Jesús entra al corazón de la persona, hace cambios muy importantes en tu vida. Cuando tú le das la oportunidad que le digas, Señor, yo no quiero dirigir mi vida, yo quiero que usted controle mi vida. Es cuando Dios empieza a hacer cambios muy significativos en la vida de la persona. Todavía preguntamos a veces, pastor, ¿puedo ir a una reunión de fin de trabajo, pero van a tomar y va a haber esto? Hay preguntas que ya no tenemos que hacer. Como cristianos, la respuesta nos las da el Espíritu Santo. La respuesta la recibimos inmediatamente cuando le preguntamos al Señor, ¿qué hago, Señor? Él te da una respuesta certera. Gloria a Dios. Y nos convertimos como ese Nicodemo que llegó a preguntar, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y parece que pareciera de risa, pero muchos cristianos no están comprometidos con Dios, están comprometidos con la iglesia, están comprometidos con su privilegio, están comprometidos porque tienen que estar ahí, pero realmente no están sometidos a Dios. Y es por eso que Dios puso en mi corazón compartir esta prédica contigo. Necesitamos tener un cambio genuino, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Le dijeron, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, pero ¿cómo vas a preguntar esto siendo que tú estás enseñando a muchos discípulos? No, mi estimado hermano. Cuando nos comprometemos en seguir a Jesús, sabes que no es fácil. Cuando tú te comprometes a ser cristiano, tú tienes que saber que el camino no va a ser fácil, pero que Jesús va a estar a nuestro lado en todo momento. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero que sí, Jesús iba a estar a nuestro lado, sí lo sabíamos. Y que Él está fortaleciendo nuestra vida. Éxodo 33:14 dice, ya para ir cerrando esta predicación, y Él dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia
no ha de ir conmigo. No nos saques de aquí. Hermano, yo creo que es el momento de decirle al Señor. Es el momento de que usted platique con papá Dios y le diga, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Yo no hago tal cosa si tú no me lo confirmas, Padre. Porque quiero decirte que hay cristianos que toman decisiones sin tomar en cuenta lo que dice papá. Se cambian de iglesia porque quisieron cambiarse de iglesia. Toman decisiones a la ligera y por supuesto que todo esto viene a que su vida se debilite y su vida tenga complicaciones posteriores. Lo que tiene que hacer el cristiano es decirle al Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y donde tú me lleves, yo voy a ir, pero yo no quiero tomar decisiones que pueda lamentarlas después. Yo no quiero separarme de mi esposa. Yo no quiero separarme de mi esposo. Porque antes de que tú lo hagas, el Señor te puede dar fortalezas para tu vida. Por eso es que hoy el Señor te habla a tu corazón y te dice, antes de que tú hagas algo, ¿por qué no le dices, papá Dios, ayúdame? ¿Qué hago? Estás pasando por tristeza, estás pasando por depresión, estás pasando por una situación que no es por demás, como lo que estamos viviendo en esta pandemia. Pero yo quiero decirte algo. El Señor está a nuestro lado. Y como le dijo a Moisés, allí en el versículo que leímos de Éxodo 34:14, y le dijo, mi presencia irá contigo. Cuando tú escuchas esta palabra, no es tanto ahorita para Moisés, es para ti. Y el Señor te dice, mi presencia irá contigo, hija, no te preocupes. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dijo, sí, Señor, y si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Aférrate del Señor. Llegamos a buscar a Jesús como Nicodemo, pero encontramos la respuesta que necesitábamos. Hoy el Señor te habla a tu corazón y te dice, sométete al Señor. Sométete al nuevo cambio, al nacimiento que Dios nos ha dado. Ese cambio que se ve, ese cambio que se puede fortalecer día con día cuando usted le dice, te doy permiso de que cambies las cosas que no puedo. Tu presencia irá conmigo. Mi querido hermano, en esta noche quisiera hacer una oración por usted. Quisiera, no sé cuántos de mis hermanos escucharon, pero probablemente alguno necesitaba esta palabra para fortalecer tu vida espiritual. Levántate como soldado, levántate como sierva, levántate como todo un ungido de Dios y dile, aquí estoy, Señor. Y si tú no vas conmigo, yo no me muevo hasta que tú me des la respuesta. Vamos a orar en esta noche. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y me permita hacer una oración por usted, Padre. En esta noche, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que han entrado a este tiempo de prédica, de oración, Señor. Muchas gracias por la pastora que me permitió compartirles esta palabra, Señor. Pero probablemente algunos hermanos están como Nicodemo buscando respuestas que ya tienen en la palabra del Señor. Respuestas que tú has dado en cada predicación, respuestas que tú nos has dado a través de diferentes siervos y siervas que han tomado este lugar. Pero hoy el Señor nos da palabra para que tú te aferres al Señor. Y si no han nacido de nuevo, le digas, Señor, quiero nacer de nuevo en agua y en espíritu. Dame la oportunidad de someterme al ejército tuyo. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Bendice cada corazón. Si estás pasando por necesidad, si estás pasando por incertidumbre, que no entiendes qué hacer en este momento, el Señor te dice, no te muevas si su presencia no está contigo. Gracias, Padre. Cada hermano, cada hermana, cada joven que pudo estar en este tiempo, te pido que tú lo bendigas, que tú le guardes y que tú le fortalezcas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Soy el pastor Rubén Ibarra y me dio mucho gusto compartir la palabra con usted. Dios le guarde.